Tengan que dar a un paciente respecto a la patología específica que tenga, se dice que por lo menos el 30% de las patologías, si no es más, vienen acompañados de un cuadro de dolor por parte del paciente, ¿ya? Entonces eso implica que aparte de la patología que ustedes estén manejando, digamos bien, tú tienes con diabetes, aparte de eso tienes que tú manejar el dolor. Entonces eso implica que el manejo del dolor es algo extremadamente importante para todos ustedes. Ahora, hay poblaciones en las que la población completa tiene un nivel de dolor importante, por ejemplo en los pacientes que son adultos mayores. Un paciente de 60 a 65 años, casi el 50% de los pacientes mayores de 65 años tienen un dolor. Si no es agudo, lo más probable es que sea un dolor crónico producto de la artrosis, de la degeneración o simplemente de patologías que se han complicado durante mucho tiempo y que le generan dolor. Así que si el abuelito se queja de que le duele en su casa, ustedes, sus abuelos, no digan, ay, se queja todo el tiempo. De verdad le duele, pues, ¿no? Hay que creerles, realmente hay que creerles que le duele y hay que, como dice nuestro juramento hipocrático, principalmente tratar del paciente en el tema del dolor y tratar de que le podamos brindar las características y las condiciones de vida más favorables para que él pueda seguir vivo. Ahora, no solamente es suficiente con tratar la patología, sino también el dolor, ¿no? Ahora, el problema del dolor es que los analgésicos que conocemos no son inocuos al 100%, ¿no? O sea, no es que tú tienes un analgésico, le das y ya, con eso le calmas el dolor y se acabó. Cuando le das un analgésico a un paciente tienes que ver exactamente qué cosas o qué efectos adversos puedo pensar que le pueda ocasionar ese analgésico. Ahora, si eso sí es que es un AINE, pero y si es un opioide, tengo que estar pensando qué posibilidades hay que este paciente tenga complicaciones complejas y además de eso, hasta dependencia, ¿cierto? Pues ameritan diferentes análisis, especialmente en los pacientes que manejan dolor crónico, para poder monitorizar con cierta periodicidad tanto el daño hepático como el daño renal que pudiera ocasionar un analgésico en un paciente. Entonces, imagínate si encima el paciente tiene ya problemas renales o tiene ya problemas hepáticos, tendrás que ser mucho más preciso a la hora de manejar las dosis en ese paciente. Si es un paciente adulto mayor, ustedes ya saben, el metabolismo más lento, encima su daño acá, su daño atrás, entonces las dosis tienen que manejarse con mucho más cuidado, ¿verdad? Incluso hay parámetros de rango de dosis que, bueno, no he visto que se los hayan planteado acá, pero nunca se empieza pues con una dosis estándar en el tema de los opioides, por lo menos, ¿no? Ahí siempre se empieza con la dosis más baja posible y se espera a ver los resultados, a ver si realmente el paciente con esa dosis, aunque bajita, ha logrado manejar su cuadro. Ahora, siempre poniendo en una balanza, ¿no?, los riesgos y los beneficios, porque por un lado le estás calmando el dolor, pero por otro lado de repente le van a aparecer otros síntomas. ¿Qué pasaría si le calmas el dolor a un paciente y de pronto también está empezando a tener estreñimiento, náuseas, diarrea, malestar, dolor de cabeza, ¿no? Se desmaya, pierde la conciencia y encima todavía le están diciendo, uy, pero ha empezado a perder la memoria, ¿no? O sea, de verdad está viejo este tío, ¿no? Ya perdió la memoria. No es eso, ¿no? Son productos de repente del opioide. Él aceptará toda esa cantidad de problemas solamente para que no le duela. Ese es un tema que se tiene que conversar con el paciente, ¿no? Hay que ver si realmente él está dispuesto a sobrellevar esta infinidad de efectos adversos versus el dolor que hemos logrado controlar. Tratar siempre que el dolor por eso se controle con la dosis más pequeñita posible para que el despertar de los efectos adversos sea también menor. Pero eso ya pues es un tema de talento. Hay que ser con mucho cuidado, hablar con el paciente y darle seguimiento y monitorización de los valores sanguíneos para ver que no nos pasemos ni para más ni para menos, ¿no? Porque si es menos, el paciente va a seguir con dolor y encima con efectos adversos. Si le das demasiado, ya es verdad, le vas a salvar el dolor, pero vas a hacer que su vida sea una vida imposible de vivir, ¿no? Donde esté todo el tiempo mal, decaído, o esté con molestias todo el tiempo, con un dolor, una constipación que no pueda ir al baño, hace hemorroides, o sea, ¿cuánto problema le puedes ocasionar por un mal manejo del dolor? Por esa razón, los analgésicos opioides usualmente se manejan en periodos de tiempo corto. Solamente se dan en tiempo largo cuando amerita la circunstancia, ¿no? Digamos que es un paciente con cáncer o con un dolor muy severo que amerita entonces un analgésico potente. En ese caso pues ya no me estoy preocupando si va a ser dependencia o no. Si va a ir, si está con un cáncer, digamos, terminal, se nos va a ir de todas maneras. Entonces, ¿para qué voy a estar preocupando? Uy, no, pues, que se vaya, pero sin dependencia del opioide, ¿no? Eso es lo de menos que uno le debe estar preocupando. En ese momento lo que pensamos es calidad de vida, ¿no? Ahora, si el dolor es muy intenso, a pesar de la dependencia, hay que ver si uno puede manejarlo con un opioide de forma efectiva para que el paciente no sufra tanto, porque al final de cuentas, si el dolor es tan intenso, se superpone a cualquier otra cosa que exista, ¿no? Nadie puede vivir con el dolor pendiente todo el momento. Entonces uno tiene que saber qué cosa utilizar. Con respecto al tema de los AINES,
se van a dar cuenta hoy día, de repente nunca lo he visto desde ese punto de vista, que los AINES no son tampoco cosa tan sencilla, ¿no? No es que hay un ibuprofeno, eso no pasa nada, ¿no? Todo tranquilo. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene algunos efectos adversos que de repente ni siquiera sabían ustedes, que hoy día de repente se enteran recién, que nos tienen que hacer pensar muy bien si realmente amerita o no amerita la pena dar un tratamiento de largo plazo con AINES. Por ejemplo, mi abuelito tiene, digamos, un problema en la rodilla, dale ese analgésico, ¿no? Dale un ibuprofeno, una proxeno, así como se le calma el dolor. ¿Sí le calmó? Sí, ya, entonces que siga tomando. No puedes hacer eso, ¿no? Normalmente los AINES se suelen manejar para terapias también cortas, y en algunos que tienen de repente menos complejidad, vamos a ver qué son los COX-2, que tienen de repente menos efectos a nivel de COX-1, que pueden manejarse por un tiempo más prolongado, pero siempre con la monitorización del caso y siempre dándonos cuenta que no le estemos ocasionando más mal que bien, que siempre hay un principio ético de la beneficencia al paciente, se busca el bien del paciente y no maleficencia, ¿no? Entonces siempre busquemos ese equilibrio. Bueno, eso como intro. Ahora sí vamos a ver el contenido de la materia. Esto sí tiene mouse, creo. ¿Se le parece? No hay mouse, ni modo. Ya, a ver, acá dice, paciente María López, 52 años, género femenino. Uy, se borró. Ya. De antecedentes médicos, artritis reumatoide, diagnosticada hace 10 años. Uy, mira, desde los 42, bien temprano, ¿no? Hipertensión controlada con enalapril. Encima de eso. María acude a la consulta por presentar un aumento significativo de dolor articular en las últimas semanas, el cual no ha sido controlado adecuadamente con AINES, debido al dolor intenso. Su médico le ha prescrito oxicodona, oh por Dios, un analgésico opiáceo para el manejo del dolor. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Bueno, que le aumente la dosis de AINES. Ya, todavía no tenemos claridad sobre eso, ¿no? Hoy día vamos a ver si de verdad está bien o no. Después de 2 semanas de uso de oxicodona, ¿alguien ha visto Doctor House? ¿La serie de House? ¿Doctor House? ¿No? ¿En serio? Rayos. Seré tan vieja, ya. Bueno, si alguna vez tienen tiempo libre, que se nos suele pasar de si alguna vez llegaran milagrosa a tener un tiempo libre, por ejemplo en vacaciones, les invito a ver esa serie. ¿Ya? Justamente él utiliza un opioide, porque tiene un dolor de rodilla importante, es micodina. Bueno, en este caso, a la señora, miren, 2 semanas después del uso de oxicodona, ¿qué pasó? Empezó con estreñimiento severo, con dificultad para evacuar. Estreñimiento severo, no es un estreñimiento común y corriente, o sea, no hacía nada. Náuseas constantes, vómitos ocasionales, sensación de somnolencia extrema, o sea, todo está se dormir por todos lados, que le impide realizar sus actividades cotidianas, o sea, no solamente es un tema de que, bueno, entonces descanso un poco más y me recupero, no, llega a impedirle realizar sus actividades cotidianas. Mareos al levantarse de la cama, notable sequedad bucal, informe de familiares de episodios de confusión, o sea, los familiares que han contado de que sí, para olvidándose de las cosas, que para confundida, y encima con su duración nocturna. La pregunta es, ¿cuáles de los síntomas presentados por el paciente podrían ser efectos adversos del uso de la oxicodona? ¿Será que esos síntomas están relacionados con el uso de opioides? Sí, ¿verdad? Sí, varios de ellos, ¿no? Y si fuera su abuelita de ustedes creen que valía la pena? O sea, el hecho de que le duela, ya no le duele, ¿no? Pero está con todo lo demás. Ponen una balanza, le quitas el dolor, pero le das todo lo demás. ¿Vale la pena? ¿Es viable esa forma de manejar? Complicado, ¿no? Es muy difícil que alguien pueda tener una vida tranquila, plena, con el nivel de somnolencia, o sea, todo el día para durmiendo y encima no va al baño nunca, pero no puede, tiene que ponerse supositorios, laxantes y todo, porque a veces cuando es un estreñimiento extremo, ni con laxantes, a veces ni con laxantes. Tienes que estar poniéndote incluso laxantes, pero por vía rectal, y súper incómodo. Después náuseas, o sea, apenas sale y ya está con náuseas. Ya se levanta, está mareada. O sea, ¿dónde está su calidad de vida aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes creen que así como así, tantos síntomas han aparecido de golpe? ¿Será que se nos ha pasado un poco la dosis? Es posible, ¿no? De repente, si hubiéramos empezado con una dosis chiquita y hubiéramos visto a ver si presentaban, ni bien aparece el primer síntoma, hubiéramos ajustado la dosis, esto hubiera tenido mejor respuesta.
Cuando a veces se emociona la gente y le manda, según, a ver, al ojo, sí le duele mucho, ya hay que darle esta cantidad de medicamento, podemos fracasar, ¿no? O tener este tipo de problemas. La idea es que empecemos de muy abajo, a pesar de que el paciente le diga, uy, pero no me hace nada eso, ¿ah? Y sigo sintiendo igual. Sí, vamos a ir aumentándole poco a poco. Lo que queremos medir ahora es que no tenga efectos adversos. Yo sé que no suena no es de repente lo que los pacientes quisieran, ¿no? Porque todo el mundo, los pacientes quieren una fórmula mágica, que tú le des una pastilla y con eso se cura. Pero en la vida real no pasa eso, pues. Y el médico tampoco no es un vidente para imaginarse que al paciente A es con 2 miligramos, al paciente B es con 4 y ella es con 10, ¿no? Tampoco no hay forma de anticiparse a eso. Uno maneja rangos y va evaluando y va mirando a ver la respuesta, ¿no? Normalmente es a mediano plazo, entonces hay que tener cuidado con ello. Bueno, sobre los mecanismos fisiológicos vamos a aprender hoy un poco sobre eso. Y medidas preventivas que recomendaría, bueno, vamos a ver que también uno, adicional a los analgésicos, hay otras terapias también que pueden utilizarse, ¿verdad? Como que, por ejemplo, ¿cuáles son las terapias de dolor que ustedes manejan que no es farmacológica? ¿Qué? Terapia para el dolor que no es farmacológica. Acupuntura. Ya, acupuntura, ¿qué más hay por ahí? La electroestimulación, ¿se acuerdan? ¿No? ¿TENS? ¿No? ¿Nada? ¿Nunca han ido a fisioterapia ustedes? Abuelos, papás, alguien, nunca. Ustedes pueden encerrarse en una burbujita, ¿no? En su casa. Bueno, ya, está bien. Todo sea porque... Ya vamos a ver después del examen, a ver si de verdad están estudiando, porque si encima no estudian y encima no salen, ya, pues eso es crítico, ¿no? Será el colmo, ya. Al término de la sesión, el estudiante reconoce el perfil farmacológico de los agentes que son comunes para lograr el efecto terapéutico o profilácticos en el organismo humano afectando o amenazado por trastornos dolorosos. Contenidos, aspectos generales, bases fisiológicas, fisiopato y además de eso líneas de tratamiento y fármacos. Empezamos por lo primero. A ver, ¿qué vemos acá? Vemos una escalerita acá que nos indica la graduación del dolor, o sea, nos permite identificar el nivel de gravedad del, del dolor. Aquí, según la Organización Mundial de la Salud, dice el dolor persiste o empeora desde el 1 al 4. A ver, empieza por lo más básico, que es el dolor leve, que indica una terapia no opioide. O sea, cuando alguien tiene un dolorcito por ahí, directo nos vamos a mandar con los opioides. Jamás, ¿no? Sería bien criminal eso, ¿no? Terapia no opioide más ayudante. Bueno, en este caso estamos hablando de los AINES. ¿Cuál es la terapia no opioide? Los AINES. ¿Puedes utilizar un adyuvante? Sí, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría si ustedes van a, no sé, al gimnasio, pues se emocionan y dicen, oye, tengo un día libre, voy al gimnasio, ¿no? Y levantan un peso y de pronto, uy, sintieron un dolor en la espalda, ¿no? Algo, hicieron un esfuerzo fuera de lo usual y como que sintieron una contracción importante en la espalda. Ya bueno, en el momento dices, no se me pasará, me tomo alguna cosita por ahí. O de repente así nomás y ahí me duermo. El problema es que el día siguiente te levantas y estás así, ¿no? Con todo el día en tu trabajo o en la universidad y con dolor. ¿Será suficiente para ese caso un analgésico, un AINE común y corriente, digamos un ibuprofeno, una proxeno? ¿O qué más podrían ustedes darle como un coadyuvante, o sea, algo que pueda darle ese plus para que el problema se resuelva más rápido? Si sé que está contraído el músculo. ¿Masaje? Bueno, me gusta tu idea, pero no. Algo adicional farmacológico, a ver, por ahí. Sí, buena idea, sinceramente sí. ¿Algo adicional? ¿Han escuchado los medicamentos como la orfenadrina? ¿Te suena? ¿Sí? ¿Para qué sirve? Son miorelajantes, ¿no? O sea, relajan el músculo. Entonces, la orfenadrina sola no es un analgésico, ¿no? Jamás. O sea, tú no puedes aplicar orfenadrina y esperar que calme el dolor. Tiene una función de relajante muscular, pero si el músculo se relaja, deja de doler, ¿sí o no? Entonces, no afecta el dolor directamente, sino de forma indirecta. Y asociado a un AINE, por ejemplo, podríamos tomar en ese momento una proxeno o alguna otra cosa, si le das o un diclofenaco, sería mucho mejor para este caso, dolor muscular con un miorelajante, seguramente tendremos un éxito espectacular a la hora de manejar el dolor, porque en un rato el músculo estaría ya descontracturado y además de eso, en 20-30 minutos seguramente el fármaco ya estaría haciendo efecto en el dolor. Desaparece el dolor, desaparece la contractura y ¡tarán!
solucionado el problema. ¿Ven? Así de sencillo, ¿no? Entonces, a veces para el dolor no es suficiente con un AINE solito, sino se puede utilizar un coadyuvante. Acuérdense de esa palabra, ¿no? Un medicamento colaborador, coadyuvante, como quieran llamarlo, que puede potenciar el efecto analgésico de un medicamento. No por su propia capacidad analgésica, sino porque ese medicamento lo que ocasiona es, por un camino distinto, por una vía diferente, colabora con el mejoramiento del cuadro del paciente en general. Ahora, si el dolor es leve o moderado, ¿no? Por ejemplo, a ver, un dolor leve o moderado, ya, digamos, están caminando acá en la escalerita y ¡plum!, pisan mal. Ese dolor es importante, ¿verdad? Duele, un pequeño esguince, ¿no? No estamos hablando de una luxación ni nada severo, un esguince. Es pisado mal, que has torcido tu tobillo y te está doliendo. ¿Ese dolor va a pasar en 5 o 10 minutos? No, te vas a ir a tu casa con ese dolor. ¿Al día siguiente va a desaparecer? No, va a estar ese dolor durante 3, 4, 5 o 6 días. El nivel de intensidad relacionado con cómo empezó el dolor durante el segundo día y tercer día va a estar casi por ahí, un poquito menos va a ir mejorando si es que tomas algún analgésico. Entonces, en ese caso puedes utilizar un opioide débil, sí es posible, ¿no? Si el dolor es muy intenso, si sientes que te duele mucho el tobillo. Yo sé que se considera dolor leve a moderado porque no es un dolor que es significativamente importante para todo el cuerpo, solamente para un pedazo del lugar. Y además de eso, no es porque sea incapacitante al 100%. Lamentablemente este no te permite caminar adecuadamente, pero sí se puede manejar, ¿no? Puedes utilizar un opioide débil o multinodal, y dice, también puedes utilizar un no opioide, como en el caso anterior, más una terapia adyuvante. Podríamos probar con eso. Entonces, en una segunda instancia, podríamos probar una vez más con un analgésico y además un adyuvante. Y si no funciona, podríamos pasar a utilizar un opioide débil. Si el dolor, y en cambio, es moderado, ¿no? Moderado a severo, por ejemplo, en el caso de que tengas un postquirúrgico, ¿no? Te han operado una cesárea, ¿no? O una laparotomía, seguramente el dolor no te va a dejar pues, durante un par de días, pero va a ser un dolor importante. Ameritas un control mucho más intenso. Probablemente en ese caso puedas utilizar un opioide más terapia adyuvante y de repente podrías asociarlo incluso con un opioide. Se podría asociar, por ejemplo, una terapia clásica que se utiliza cuando el dolor es entre moderado, bueno, no tan severo, ¿no? Pero cuando es moderado nada más, es el tramadol con paracetamol. Seguramente han escuchado eso, porque eso venden ya la combinación incluso hecha en cualquier farmacia. A ver, ¿cuándo utilizan eso? Típico cuando te han sacado la tercera muela del juicio, ¿no? El tercer muela, perdón, bueno, como quieran llamarlo. Cuando te sacan esa muela, duele bastante, la cara está hinchada, no puedes ni abrir la boca a veces, no siempre, a veces. Un tramadol con paracetamol combinado hace que el dolor de ese lado inmediatamente se calme. No baja la inflamación, porque ya sabemos que el paracetamol no baja la inflamación, sino solamente calma el dolor, pero por lo menos te permite tener un día medio normal, ¿no? Ahora, hay dolores que sí pues son imposibles de soportar producto de lesiones oncológicas, ¿no? ¿Qué tal si tenemos metástasis en hueso? Ahí sí la cosa es terrible, ¿no? Esos dolores se manejan probablemente de una mejor forma con un opioide. Y si ya es imposible de soportar ni con opioides ni con nada, existen otro tipo de terapias que ya son de intervención, que permiten bloquear el dolor de forma o definitiva o por lo menos de forma periódica, como por ejemplo el bloqueo neuronal. Ya eso se hace con anestésicos, ya ni siquiera con analgésicos nada más. Veamos sobre las formas de clasificar el dolor, no será el dolor, ¿no? Estoy emocionado acá, ya. Dice, experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Empezamos clasificándolo por agudo y crónico. Esto estará en relación a la temporalidad, ¿no? O sea, cuándo se presenta, si es constante e intermitente, si aumenta en alguna hora del día. Preguntas clave que se deben utilizar dentro de la semiología de la anamnesis, ¿verdad? En la anamnesis se preguntan estas cosas muy importantes. ¿Se acuerdan, no? Alicia, ¿ya han llevado semio o todavía no ustedes? Esto abre semio. ¿Cómo? El curso abre semio. Ah, esto les va a abrir semio recién. Ah, ya, entonces no nos complicaremos la vida. Ah, ¿esto llevan antes de semio? No sabía, pensé que ya habían llevado semio. No. Esa parte nunca he entendido. Yo creo que el fármaco debería llevar casi al final de la carrera cuando ya saben todo para saber cómo utilizarlo. ¿Por qué lo llevan tan temprano? Sí, no sé. Algunos lo llevan así. Algunos lo llevan cuando ya están en... Sí, pero ¿cómo podrías llevar esto si no es que te abren materias? Ese es el problema, ¿no?
Creo que ahí es la forma de organizar el fármaco debe ser un poquito más atrás, ¿no? De repente en el octavo ciclo, ¿no? Menos cuando ya has llevado por lo menos algunas patologías y ya sabes, ya te ubicas un poco mejor, ¿no? Porque lo malo es que ahora van a estar dominando fármaco, todo genial, y cuando llega al 10º ciclo y estén en el externado, se han olvidado casi todo lo que han aprendido ahora, ¿no? Están de cero otra vez. Por eso creo que hay una materia más que llevan que se llama terapéutica, creo, ¿no? Ya que básicamente es fármaco, pero ya aplicado directamente a las enfermedades. Es selectivo. No manches, ¿en serio? Ah, ¿eso más? Ya, por favor, ni se les ocurra no tomar esa materia. Es vital, porque si van a ir internados sin llevar fármaco, pero no fármaco fármaco tan estructurado, sino el fármaco aplicado a patologías, están en cero. Sí o sí lleven terapéutica. Bueno, esto es como para tener las bases de los medicamentos y todo, pero terapéutica, indispensable. Sigamos. La localización. Bueno, ¿en qué parte del cuerpo se siente? Si se irradia. Hay un término, ¿no? Alicia, bueno, ya solo va a ver el próximo semestre, ¿no? Después no me meten en semiología, así nada más vamos. Temporalidad, localización y qué lo origina. En cuanto a localización, tenemos que ver si es somático o es visceral. Somático, ya por simple deducción, ustedes saben que es cuando está originado en el sistema musculoesquelético, ¿verdad? O sea, el cuerpo, la parte somática es la parte perceptible por nosotros y voluntaria, básicamente. En cambio, la parte visceral normalmente está dirigida o originada en los órganos internos del cuerpo, del cual no tenemos nosotros voluntad, ¿no? ¿Qué más? Nociceptivo versus neuropático. Neuropático, ya pues si viene en neurona, tendremos que ver qué cosa podría pasar en una neurona para que nos duela. Por ejemplo, la denervación, ¿no? Lesión de las neuronas y todo ello, que podrían ocasionar un daño a las neuronas y por lo tanto es un dolor neuropático. Los dolores neuropáticos son muy molestosos, realmente. Si ustedes, bueno, tampoco han visto patología, ¿qué hacemos? Quizá alguno de ustedes tenga alguna amistad que tenga herpes zóster, ¿no? Bueno, si lo tuvieran, verían a un paciente que tiene una lesión a nivel de un dermatoma, ¿no? O sea, a nivel de las costillas por ahí, ven una manchita ahí que duelen y siempre está así. No hay ninguna lesión real ya, porque ya pasó la lesión hace tiempo, pero queda el dolor neurológico a este nivel. O sea, a pesar de que tú miras la piel, ya solamente queda una marquita de hace tiempo que tuvo esa lesión, siempre está así, ¿no? Ay, me duele, ¿no? Como una memoria como si fuera una memoria de dolor neuropático. Y el dolor nociceptivo, bueno, este sí es más sencillo de entender porque es captado por todas las terminales nerviosas de nuestro cuerpo y es el tipo de dolor más común, ¿no? Me pisaron el pie, ¿no? Me bautizaron mi zapatilla nueva, ahí está, dolor nociceptivo. Ya, hace un momento estábamos viendo que era un coadyuvante analgésico, ¿verdad? Bueno, no es el único el que yo les dije, por ejemplo, dice los que previenen la contracción de los músculos, ¿no? No son los relajantes o los miorelajantes, no son los únicos, vamos a ver que hay más, ¿no? Yo miro que se utiliza, dice, es administrado junto con los analgésicos convencionales y contribuye a disminuir el dolor, pero no por la vía habitual del dolor, sino por otros mecanismos, como en el caso que les puse yo de ejemplo, tratando de relajar el músculo. Son fáciles de utilizar, el inicio de acción es más lento, precisan escalada de dosis más controlada y producen diferentes efectos adversos. Por supuesto, ¿no? Porque son medicamentos de diferentes líneas. Vamos a ver aquí cuáles son. Tenemos ahí a los antidepresivos. O sea, un antidepresivo, bueno, por el estado, bueno, ustedes se imaginan, ¿no? Cuando hemos visto la semana pasada los antidepresivos, una de las funciones de los mismos eran sus capacidades sedativas, ¿verdad? Si un paciente que en este momento está muy agitado con mucho dolor, seguramente un antidepresivo podría ayudar a una benzodiazepina, por ejemplo, lo ayudaría a relajarse. Encima de eso le pones un analgésico y va a quedarse tranquilo, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, por ejemplo, el cannabis, bueno, sin comentarios, yo creo que eso no es todavía legal por acá, así que lo dejaremos por ahí a un costadito, ¿no? Anestésicos locales, por ejemplo, ¿qué pasaría si utilizan la lidocaína? La lidocaína no es un analgésico, ¿no? La lidocaína es un anestésico, que su función es diferente, ¿no? Mientras uno solamente se encarga de limitar puntualmente la neurotransmisión del dolor, el anestésico bloquea totalmente, o sea, bloquea todo, ¿no? Y utiliza completamente la transferencia de neurotransmisores entre un lado y otro. Entonces su forma de trabajo es completamente diferente. Ahora, la lidocaína, por ejemplo, existe en gel para situaciones puntuales sobre alguna lesión superficial, se podría manejar bien. Existen otros tipos de anestésicos en parche que también podrían ayudar bien.
a un paciente con dolor, ¿no? Pero eso no es específico para el dolor, sino la gente lo manejaría de esa forma. ¿Qué más? Compuestos tópicos, bueno, acá están los tricíclicos, lo que hemos revisado la semana pasada, ¿no? Los ATCs o tricíclicos, los IRNS, los IRS, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿verdad? Y los selectivos de la serotonina también. Ahora, ¿qué tienen que ver todos estos? Bueno, lo que pasa es que cuando se trata de neurotransmisores, no es que la neurona diga, a ver, esta neurona es específicamente para el dolor, ¿no? O sea, las neuronas suelen transmitir diferentes tipos de señales. Así que cuando bloqueas una del taquito, como que las demás también pueden verse un poco limitadas. Y supuestamente esa es la lógica detrás de esto. ¿Qué más? Anticonvulsivantes, como por ejemplo la gabapentina. ¿Se acuerdan del dolor que les dije acá, como el arte zoster? En este caso, por ejemplo, se utiliza gabapentina. ¿Se acuerdan para qué sirvió la gabapentina? Oh, por Dios, eso sí es de la semana pasada. No. Mala señal. No. Tienen examen en un par de días. Uy, uy, uy. Yo entiendo que lo debería, pues esté medio fresco, ¿no? Pero lo de la semana pasada, eso sí es mala señal. Ya, bueno. Anticonvulsivante, digo nomás, para ustedes importa, ¿no? Ya. Sí, se pasa, ¿no? Muy fresh están. No se relajen, de verdad. No voy a hacer que yo ponga las preguntas y al final el profe pone otras y se acabó todo lo que les dije, ¿no? Porque al final yo no voy a medir, yo no voy a estar el día del examen ahí. El profesor del aula 2 podría simplemente decir, estas preguntas son muy fáciles, a la basura, ¿no? Yo pongo mi pregunta acá y mueran todos. ¿Puede hacerlo o no? Claro, está en su capacidad, podría hacerlo, no puedo hacer nada sobre eso. Ni modo que vaya y reclame, ¿no? Profe, ¿por qué les has tirado a todos mis alumnos, no? No puedo hacer eso, así que mejor pónganse las pilas. ¿Qué más? Bueno, hemos visto que algunos son entonces coanalgésicos que ayudan con el dolor y otros coadyuvantes que simplemente no trabajan en el dolor, sino, por ejemplo, los relajantes musculares, las benzodiazepinas, los glucocorticoides, los esteroides, como el cortisol o la prednisona, mejor dicho, en este caso, inhibidores osteoclásticos también, por ejemplo, en este caso, especialmente utilizados para los cánceres de hueso, ¿no? El metástasis de hueso seguramente el dolor es tan importante que un inhibidor osteoclástico ayudaría con ese dolor. Aquí tenemos una escalerita muy interesante que, bueno, acá no está tan detallada, pero en la parte final de la sesión ahí lo explican mucho mejor, simplemente para entender cuáles son los 3 pasos o 3 escalas para el manejo del dolor. La primera, en escala leve que utilizamos, hemos dicho AINES, ¿verdad? Y han puesto por una cosa curiosa el paracetamol y el mestamisol acá. Y vamos a ver por qué. Para que un AINE sea un AINE tiene que tener 4 características. ¿Cuáles son? Ya, es antiinflamatorio. ¿Qué más? Antipirético, vamos 2. ¿Anti qué? Ya, analgésico. ¿Ya? ¿Y el otro? ¿Anti qué? No, ¿ya dijeron? Falta uno. Analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Falta uno. ¿Anti qué? No, ¿ya dijeron? Vamos, vamos. Cultura general es esto, ni siquiera es de medicina esto ya. No, son 4. ¿No? ¿Así? Son 4 A's. ¿Y eso desde hace 20 años eran 4 A's? Antitrombótico. No. Ya, es antitrombótico. Para que sea un AINE tiene que ser 4 A's. ¿Ya? Analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antitrombótico. A ver, cuando manejan el tema de la aspirina, ¿han visto? La aspirineta, la de 100. ¿Para qué se utiliza eso? Para problemas cardíacos. Excelente, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que esperamos con los problemas cardíacos con la aspirineta? Disminuir la frecuencia cardíaca. No va por el tema de la frecuencia. Va, ya, pero ¿qué es lo que hacemos al inhibir la COX-1? Evitar la formación de trombos. Eso, impide la formación de trombos. Y si es un AINE e impide la formación de trombos, justamente está efectuando su labor antitrombótica, ¿ya? Todos los AINEs son antitrombóticos, excepto esos 2 señores que están ahí, el paracetamol y el metamizol. ¿Cuáles son las funciones del paracetamol y el metamizol? Solo tiene 2 de 4. ¿Cuáles son? Ya, analgésico y antipirético, ¿no? Solo las 2. ¿Tendrá una función antiinflamatoria? No. O sea, tú le Creo puedes... que el paracetamol sí, pero el metamizol no. Uno de los dos. En realidad, por el mismo hecho de ser AINES, supuestamente dicen que sí, pero el valor es tan insignificante que no se considera, ¿ya? O sea, básicamente solo tienen 2 funciones, antipirético y se me fue, analgésico, sí, correcto. Tantos antes que ya se me va. Entonces, ahí tenemos por eso un poquito separado de los AINES,
paracetamol y el metamizol. ¿Ya? Segunda escala tenemos al dolor moderado. Esperen, ¿ustedes han llevado ya esto? ¿Por qué me dijeron que eso les han enseñado? ¿Han llevado práctica o qué cosa han llevado? No, en práctica lo mencionaron, Sí. que era las 3 Ah, ¿llevan práctica antes de la teoría? Laboratorio, No. laboratorio. No, Ah. lo mencionaron hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Sí, pero así nada más, Ah, ya. como general. Bueno, sigamos entonces. Dolor moderado. Ya si las cosas no funcionan bien con los AINES, ¿qué hacemos? Hemos hablado de que una segunda escala sería un AINE con un adyuvante, ¿no? En una primera instancia, ¿de acuerdo? O sea, si el AINE solito no funciona, utilizamos un adyuvante. Si ya no funciona, ¿qué dice acá? Dice, puede asociarse con fármacos de primer escalón. Ya, a ver, si no funciona mi AINE con un adyuvante, pasamos a la segunda opción, que es un opioide débil. Vamos a ver que la clasificación de opioides, aunque acá no nos mencionan de todo tipo. Bueno, acá hay una clasificación diferente, ¿ya? Hay una clasificación de opioides débiles y fuertes. Que los opioides débiles son estos de acá de encimita, y los fuertes son los de abajo. ¿Qué? Así. Bueno, acá lo han clasificado de otra forma distinta, pero ahí sí mencionan sobre los opioides débiles, que son los que se pueden utilizar cuando hay un dolor moderado. Ahora, si el opioide débil no funciona, si estamos en el segundo escalón, y a pesar que le estoy dando, digamos, su tramadol al paciente no funciona, ¿qué hago? Lo asocio con el primer escalón, antes de pasar al tercero. O sea, no es que me voy directo a primero, entonces me voy al segundo, no es así. Si el primero no funciona, utilizo coadyuvantes. Si no funcionan los dos, paso al segundo escalón, que es opioides débiles. Si no funciona mi opioide débil, ¿qué hago? Utilizo un AINE asociado con el opioide débil. Por ejemplo, ya les dije, paracetamol con tramadol, ¿no? La combinación más clásica que se utiliza de esos dos. Ahora, ¿puedo utilizar asociado también con un adyuvante? Sí, puedo meterle hasta 3 ahí, opciones con tal de mantenerme en la segunda escala y a ver si con eso controlamos el dolor. ¿Funcionará si meto 2 opioides débiles? No, no funciona porque utilizan los mismos receptores, o sea, es como que le metieras lo mismo, o sea, no hay mayor significancia. ¿Ya? En cambio, cuando utilizas un AINE sí, porque trabajan a diferentes niveles, tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si ya no funciona eso, ahí sí ya caballero, ¿no? Pasamos a lo otro, que es los opioides fuertes. Los opioides fuertes hay de diferentes graduaciones, ¿no? El más clásico, el original, es la morfina, ¿no? Y hay opciones sintéticas que, bueno, obviamente su potencia es mucho más fuerte y todo ello. Y en última instancia, también podemos jugar lo mismo con los opioides fuertes. Podemos usar opioides fuertes asociados con AINES, pero no tiene sentido utilizar un opioide fuerte asociado con un opioide débil, ¿ya? Pero sí asociado a AINE para potenciar más su efecto si fuera necesario. Y si no pasa nada con eso, ya fue. ¿Qué más podemos hacer? Utilizar lo otro que les mencionaba, ¿no? Bloqueo, por ejemplo, neuronal, que son ya procedimientos de intervención para el control de dolor. Estaba viendo por ahí justo un artículo que decía que ya existen dispensadores de opioides o sea, por debajo de la piel, ¿no? Simplemente ahí está y van dosificando poco a poco los opioides para que no tengas el riesgo de tener que estar pasándote de la raya, ¿no? Doctor, hay unas personas que son como que, o sea, son metabolistas de los opioides, o sea, personas que... Ah, no, pues si de por sí ya te hace daño los opioides, es un tema descartado, ¿no? No, o sea, no les hace nada a los opioides, porque No le hacen que coma. no les hace efecto. Pero si no le hace efecto es porque ha hecho resistencia, ¿no? O sea, tolerancia, mejor dicho. Si hace tolerancia es porque ya tienes antecedentes de cosas medio raras por ahí en tu vida. Mala señal también, ¿no? Sospechoso el paciente. Por si acaso la resistencia, bueno, más que resistencia, la tolerancia implica que esos receptores en su momento van a ser degradados, o sea, con el pasar del tiempo van a ser degradados, o sea, eso le llaman, tiene un nombrecito, internalización de los receptores. Quiere decir que ese receptor va a ingresar dentro de la célula, se va a descomponer y me va a dejar el receptor libre de los puntos que ya tenían esa tolerancia previa. Y después de un tiempo va a volver a salir el receptor para ser utilizado, pero ya en una versión moderna, nueva, mejorada, donde ya no tiene más el tema de la tolerancia. Pero eso va a pasar en un tiempo, así como que tolerancia eterna no va a tener, ¿no? Ahora sí, sigamos. Veíamos entonces nuestros medicamentos que están arriba. Tenemos los inhibidores no selectivos de la COX-1, de la COX-2 y los selectivos. Miren, acá hay una diferencia entre estos dos COX. Uno dice preferenciales y el otro selectivos. Selectivos es porque, no diría exclusivamente, pero así como que si tuviéramos que poner porcentajes,
El selectivo vendría a ser como que a un 95% del COX-2 y un 5% de COX-1, ¿no? Casi nada, o sea, insignificante, una cantidad miserablemente pequeñita de COX-1 es lo que se asocia a este de acá. En cambio, preferencial, podríamos, no quiere decir que los valores que yo les dé sean reales, ¿eh? Porque la verdad no he encontrado los valores, pero cuando uno tiene que entenderlo, decir selectivo es porque principalmente o casi toda la relación que tiene el medicamento está asociado con la COX-2, pero no quiere decir que no tenga absolutamente nada de COX-1, también un poquito por ahí, ¿no? Casi insignificante. En el caso de preferenciales podríamos decir como que 60-40, ¿no? Donde principalmente va el COX-2, pero también una buena parte va al COX-1. En cambio, en este caso es 100% COX-1. ¿Ya? Y ahora vamos a ver que estas tres vías son diferentes de manejar y además tienen efectos distintos también. ¿Ya? Aquí el medicamento que va a la cabeza, Celecoxib y Toricoxib, dos medicamentos de bastante uso en el medio en la actualidad. Aquí de estos, el Meloxicam, por ejemplo, medicamento de uso muy frecuente. Y acá sí, casi todos, ¿no? En realidad, miren. El ácido acetilsalicílico, ¿cómo se llama? Aspirina. Después hay otro por acá, acetaminofén, ¿qué es? Y los demás que ustedes ya conocen, ¿no? Naproxen, ibuprofeno, diclofenaco, indometacina, piroxicam, ketorolaco, metamizol. Bueno, el sulitaco no es tan común, ¿no? Pero los demás sí, ¿ven? Casi todos. Vamos a conversar ahora qué quiere decir COX-1, COX-2 y vamos a ver que existe incluso un término que encontré por ahí que se llama COX-3 para justificar el tema de la asociación del paracetamol y el metamizol de una forma distinta que la que usualmente se maneja con el COX-1, porque en realidad el paracetamol y el metamizol, a pesar de ser clasificados usualmente como COX-1, no funcionan de la misma forma, no tienen esa misma, o sea, no presentan los mismos efectos ni adversos ni nada parecido, ¿no? O sea, en las mismas rutas no las manejan, por eso se selecciona como que COX-3 para ellos. Pero acá como no está, así que bueno, ya se queda a disposición de ustedes si quieren investigar o no, ¿ya? Para su cultura general, pero no para un examen, por ejemplo. Ya. Veamos qué hemos puesto por acá. Dice, la diferencia entre un inhibidor preferencial y un inhibidor selectivo radica en el grado de especificidad y afinidad del COX-2 en comparación del COX-1. Ya, eso ya lo hemos explicado, ¿verdad? Perdón. Mejor así. ¿Qué más? Inhibidor preferencial de COX-2. Estos inhibidores tienen una mayor afinidad por la COX-2 que por la COX-1, pero no son completamente específicos. Esto significa que aunque inhiben principalmente la COX-2, también inhiben un poco de la COX-1 hasta cierta medida, ¿no? Por ejemplo, el Meloxicam. El Meloxicam es un medicamento que se utiliza mucho en patologías crónicas, a pesar de que tiene una importante consideración desde el punto de vista COX-1. Yo he visto que lo utilizan mucho, por ejemplo, para el tema de artrosis, ¿no? Los viejitos son Meloxicam. Si es que estos no presentan un rechazo al mismo, no presentan algún problema durante el uso. Amerita una supervisión, obviamente, ¿de qué elementos? Hepáticos y renales, ¿verdad? Entonces, una supervisión adecuada de ambos componentes me permitirá ver si realmente estoy generando un daño hepático o un daño renal importante y que por el motivo por el cual yo debería suspender el medicamento. Caso contrario, puedo mantener el uso. ¿Qué es un inhibidor selectivo de COX-2? Ya esto es un poco más específico, ¿no? Dice, son inhibidores altamente específicos de COX-2 que tienen muy poca o casi ninguna actividad sobre el COX-1. Esto reduce el riesgo de los efectos secundarios gastrointestinales. Ya vamos a ver que entonces un COX-1 está relacionado con algunos elementos de protección gástrica, como por ejemplo la liberación de prostaglandinas E2, que se encargan de generar la mucosa que cubre nuestro estómago. O sea, a ver, eso no dice ahí, pero a ver cómo les explico. Nuestro cuerpo tiene una cantidad, o sea, está manejando unos niveles de COX-1 de forma habitual, ¿ya? En una cantidad adecuada. Es producto de un tema de equilibrio, de una hemostasia. Está relacionado con que cada vez que una célula en nuestro cuerpo muere, en la membrana, la membrana celular, obviamente componente fosfolipídico, se libera el ácido araquidónico. Y este de acá es el que genera la formación del COX-1, que entonces nuestro cuerpo todo el tiempo va muriendo células, ¿verdad? Y por lo tanto, sí hay COX-1 todo el tiempo circulando. Entonces, siempre va a haber COX-1 en forma natural, normal. No quiere decir que si yo tengo COX-1 ahorita activo es porque, bueno, estoy con un proceso inflamatorio hoy o un tema de dolor. No es así.
Siempre tenemos, solo que tenemos en una cantidad como que ahí dentro de un valor normal y bajito, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, yo me golpeo el dedo o la pierna? En ese momento, en el momento en que yo me golpeo, seguramente muchas de las células que están ahí habrán muerto, ¿cierto? Y entonces los valores a los que yo normalmente estoy acostumbrado con COX-1 habrán incrementado, porque hay un montón de células que están liberando un montón de membrana, hay ácido araquidónico por todos lados y por lo tanto se forma más COX-1. ¿Qué pasa si se forma más COX-1? En ese momento se liberan más prostaglandinas, se liberan leucotrienos, tromboxano, o sea, toda la maquinaria inflamatoria empieza a activarse. ¿Por qué? Porque estamos justamente en un momento en el que tantas células han fallecido, se ha liberado mucha membrana y eso permite entonces la elevación de los valores de COX-1. ¿Y qué hay con el COX-2? El COX-2 no es circulante, por si acaso. ¿Ya? El COX-2 solamente se eleva en una condición inflamatoria específica, o sea, en una condición patológica. Si yo me he golpeado el dedo y se ha levantado tanto problema ahí para poder producir COX-1, en ese momento, porque es una situación anormal, se eleva también el COX-2. Y ese es uno de los principales, una de las principales vías que me facilita más adelante, vamos a entender cómo funciona eso, una de las principales vías que va a activar los mecanismos del dolor. Entonces, por esa razón, tomar un analgésico en un momento en el que yo no tengo dolor no tendría sentido, porque lo único que voy a hacer es desestabilizar los valores de COX-1 que tengo en mi sangre y que sí son útiles para muchas cosas, entre otras, por ejemplo, para el tema de la protección gástrica de mi estómago, ¿no? La mucosa gástrica. También sirve para poder regular la dilatación a nivel renal, para que pueda haber una adecuada circulación de la sangre por ahí y por lo tanto mejorar la capacidad de filtro que tiene nuestro cuerpo. O sea, quiere decir que si yo no tengo el COX-2, el COX-1, porque de repente estoy utilizando algún analgésico que bloquea esa opción, ¿qué voy a hacer? La mucosa de mi estómago no se va a producir adecuadamente y tengo riesgo de gastritis, de úlcera y otro problema gastrointestinal, ¿cierto? Pero también a nivel renal. Los vasos no se van a dilatar adecuadamente, la circulación no va a ser la misma, va a ser más chiquito, va a haber menos circulación y por lo tanto voy a poder presentar algún problema renal de por sí. ¿Ya? Entonces entendamos que el COX-1 no quiere decir que sea algo malo, todo lo contrario, manejar niveles adecuados, bueno, dentro de una situación de equilibrio en nuestro cuerpo es lo usual. Solamente se elevan los valores de COX-1 cuando estamos sometidos a un tema de una injuria. Ha pasado alguna cosa, un golpe, una fractura, una caída, una lesión o algo que estresa mi cuerpo y eleva las cantidades de COX-1. Y cuando se eleva bajo un proceso patológico, entonces también se eleva COX-2. En ese momento, por ejemplo, nuestros analgésicos que trabajan a nivel COX-2 bloquearán el canal COX-2 y por lo tanto impedirán que exista el dolor. Es un poco más específico, ¿no? Por eso es interesante esto. ¿Se entendió, verdad, esa parte? Vale. Sigamos. Efectos adversos. Los inhibidores selectivos de COX-2 tienden a tener menos efectos secundarios gastrointestinales. Pero por si acaso los que dicen, entonces, profe, ¿para qué utilizamos COX-1 si tienen tantos problemas? Usemos solo COX-2. Vamos a ver que tampoco no es así, tan sencillo, ¿no? Porque en realidad trabaja el COX-2 por una vía distinta a la de la COX-1. Normalmente por una vía casi, por así decirlo, que se contrapone a las acciones de la COX-1. Por lo tanto, si... a ver. Hemos dicho que es la COX-1 en este caso también regularía el tema de la agregación plaquetaria, ¿verdad? Si se eleva el COX-1, digamos yo tengo un corte, ¿qué va a pasar? En una primera instancia van a venir las plaquetas y alguien tiene que ayudarle a que haya una agregación plaquetaria para que rápidamente se forme un coágulo, ¿sí o no? Entonces la primera reacción cuando se activa el COX-1 en una injuria es que haya agregación plaquetaria. La segunda cosa que pasa es que los vasos, para que no sangre, ¿qué tiene que hacer? ¿Se dilatan o se contraen? Vasoconstricción, ¿cierto? En una primera instancia, vasoconstricción. Si pasa poca sangre, mi cerebro dice, bueno, obviamente si hay menos sangre, si hubiera un sangrado va a ser menor, ¿verdad? Si encima lo taponeo bonito rápidamente, entonces ya está, ¿no? Efecto de las plaquetas y efecto de la vasoconstricción. Todo eso colabora para poder frenar un sangrado, ¿verdad? Pero eso es en una primera instancia. Si yo mantuviera esos niveles en sangre todo el tiempo, ¿qué pasaría? Pues empezarían a aparecer coágulos por todo mi cuerpo, ¿no? Porque habría agregación plaquetaria por todo mi cuerpo. Y no se trata de eso. Alguien tiene que ponerle el freno. Entonces para eso existen las prostaciclinas. Ya, otro término que seguramente no sé si aparece acá, creo que no lo han puesto. Y estas prostaciclinas lo que hacen es justamente controlar las cosas de una forma diferente.
Es como que una segunda fase, ¿no? Una segunda fase, cuando ya se ha controlado la hemorragia, cuando todo está aparentemente medio estable, ya empieza un proceso de dilatación en los vasos. ¿Para qué? Para que lleguen, ¿quiénes? Los leucocitos, ¿cierto? Y así hay dilatación, hay mayor circulación de sangre, se calienta la zona, llegan los leucocitos atraviesan la membrana, bueno, atraviesan el endotelio, para poder buscar por ahí a ver si se ha metido algún elemento patógeno y tratar de evitar una infección. El mismo hecho que esté inflamado hace que haya mayor circulación, incluso a una extravasación de líquidos, produce edema, produce, bueno, ustedes ya conocen, ¿no?, los signos de la inflamación. ¿Cuáles son? Color, dolor, rubor, tumor, ¿no? Ahí está. Eso sí se lo sabías también, ¿verdad o no? Sí. Ya, eso sí, ya, estamos bien. Entonces, todo eso es producto de ¿qué? De la estimulación del COX-1, ¿ya? Pues, mediante las prostaciclinas ayudamos entonces a eso. Pero no solamente las prostaciclinas, ahí también están otros elementos, ¿no? Las citocinas, que llevan elementos que favorecen que haya una movilización masiva de elementos de leucocitos, por ejemplo, en esa zona, para poder reparar todas las zonas de una forma mucho más rápida, ¿no? Eliminar elementos patógenos y todo ello. Entonces, ven que no es una cosa absoluta, ¿no? No es que solamente vasoconstricción, sino que tiene que haber un medio de regulación, ¿no? Después sigue la vasodilatación. Así sucesivamente en nuestro cuerpo siempre existen medios que puedan generar la regulación. Cuando tu cuerpo hace una cosa, cuando llega a cierto límite, aparece otro elemento que va a compensar, ¿no? Si se va para arriba, otro te lo va a jalar para abajo para que lleguemos nuevamente al equilibrio. De eso siempre se trata el cuerpo, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Ya, bueno, acá está ya esto. Los inhibidores del COX-2 pueden estar asociados con un mayor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Sí, importante. Por esa razón, como los COX-2, a diferencia del COX-1, está asociado a un mayor riesgo cardiovascular, es que muchos COX-2 salieron del mercado. Se han prohibido su venta, ya no se utilizan. Los que siguen todavía son los que están ahí, y bueno, ya se los he mencionado principalmente cuáles son. Pero en su momento, por ejemplo, habían algunos medicamentos que se pusieron muy de moda, apenas salieron, pero se dieron cuenta que había implicancias cardiovasculares. O sea que cuando uno piensa en el COX-2 no puedes pensar que es un elemento completamente inocuo y que va a ser una maravilla y que no te va a ocasionar nada, ¿no? Así como el COX-1 altera, por ejemplo, la mucosa gástrica y otras cosas más como la enfermedad renal, el COX-2 también afecta el tema del corazón. Bueno, los actuales no tanto como los antiguos, pero sí, aunque sea un poquito, hay que tener cuidado. Si el paciente es cardiópata, por ejemplo, darle un COX-2 no parece muy inteligente, ¿cierto? Para nada. Entonces uno tiene que evaluar, por eso el paciente, hay que evaluar paciente a paciente. ¿Qué es lo que tu paciente tiene? Paciente con problema hepático, ni modo que le des COX-1, ¿no? Bueno, en el COX-2 de repente. Hay que evaluar qué cosa le puedes dar, porque cuando el hígado se nos da, lo más probable es que lo que tengas que hacer, más que quitarle un medicamento u otro, es ajustar la dosis a una cantidad mucho más pequeña, porque sabes que va a seguir recirculando en el cuerpo porque no va a tener un metabolismo completo. ¿Hasta aquí va nuestra clase? Sí, 7:45. Oh, no puedo alcanzar tiempo. Ya, voy avanzando entonces. A ver, aquí sobre los opioides, vamos a ver qué dice. Los analgésicos opioides se pueden clasificar en varias categorías según su potencia y mecanismo de acción. Aquí hay algunos. Los agonistas puros, que tienen alta potencia, como la morfina, fentanilo, hidromorfona, oxicodona. Los de moderada potencia, como codeína, hidrocodona y tramadol. Y los de baja